¿Me dicen si está compartiendo pantalla? Sí, profe, sí la está Pero, compartiendo. listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. Básicamente, como ustedes se dieron cuenta, entonces en la fase 5 de termodinámica, entonces la idea es que voy a mostrar rápidamente ¿qué? La guía de la rúbrica, pues, y guía. Pues en esta oportunidad hay dos ejercicios, bueno, en realidad son dos ejercicios, sí, uno con un puntual A y un puntual B, y nos vamos a dar cuenta que uno es más fácil que el otro. El segundo punto que tiene digamos, este punto, desde que se hizo, tiene como una especie de, digamos, ¿cómo decir la palabra? Una pullita, digámoslo así, o sea, hay que saberlo hacer. Mejor dicho, yo les explico por qué. El ejercicio es fácil si uno asume todo gaseoso, pero ya vamos a ver por qué no es como lo está planteando aquí. De pronto el que lo planteó en su momento no tuvo en cuenta algo que ya les voy a explicar. Y en el trabajo colaborativo, son 3 puntos que en realidad ya les voy a explicar en qué consisten. No es complicado como parece. Yo ya les voy a inclusive dar una tabla aquí que les voy a comentar qué pasó con la fase anterior, a la fase 3, que tuvo un pequeño error que por eso era que daba extraño. Entonces ya les contaré qué sucedió. ¿Listo? Entonces yo voy a entrar en discusión primero para poder entender en cómo desarrollar los puntos 1 y 2, ¿sí? Del trabajo individual. Entonces, lo que tenemos que entender primero es el concepto de entropía, ¿sí? Yo voy a dar una pequeña teoría rapidita. Básicamente, para poder entender qué es la entropía, pues hay que entender qué son los procesos espontáneos. Generalmente un proceso espontáneo son procesos que se dan de forma natural y pues obviamente esto ocurre pues por la misma naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo claro, la transferencia de energía de una temperatura caliente a fría. Eso siempre va a ocurrir en la naturaleza y esto sería en el caso un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque, digamos, usted tiene una varilla caliente y ella se empieza a enfriar hasta la temperatura ambiente. Esto ocurre de forma natural. Digamos que si fuera lo contrario, pasar de fría a caliente no tendría sentido, porque lo que va a buscar es buscar el equilibrio con la temperatura ambiente. Y eso ocurre precisamente por el concepto que ya vamos a entender que es la entropía. Generalmente eso es lo que está ocurriendo. Un proceso espontáneo es algo que ocurre de forma natural. Otro, por ejemplo, una paleta. Usted tiene un helado, una paleta y empieza a derretirse. Nunca va a ocurrir lo contrario. O sea, la paleta se vaya a congelar, bueno, a no ser que estemos a una menor temperatura, pero pues lo que va a ocurrir a una temperatura ambiente va a ocurrir es el derretimiento de la paleta. Eso sería un proceso espontáneo. Por ejemplo, coger la sal y que se diluya en el agua. Nunca va a ocurrir lo contrario, que la sal se va a volver a formar dentro del agua. Siempre la sal que usted va a agregar en el agua se va a diluir, así como el azúcar. Mezclar dos gases, obviamente cuando usted mezcla un gas uno y un gas 2, pues ellos espontáneamente se van a mezclar. Por ejemplo, un vaso cuando se quiebra, eso ocurre de forma natural, nunca va a ocurrir lo contrario, o sea, el vaso no va a pasar de los fragmentos a ser el vaso como era nuevamente. Entonces ya podemos entender que los procesos espontáneos son cosas que ocurren, pero nunca van a ocurrir al revés, ¿sí? La corrosión de un metal sería otro proceso espontáneo, o sea, no va a ocurrir lo contrario de que se descorroe, eso nunca va a existir en la naturaleza. ¿Sí? Quemar un papel, ¿sí? Un papel básicamente se convierte en otros productos, nunca va a ocurrir lo contrario, que de un papel se va a volver a formar como era inicialmente. Entonces, ¿qué realmente puede determinar que es un proceso espontáneo? Pues básicamente los procesos espontáneos son procesos irreversibles que ocurren de forma natural. Entonces, miremos aquí 3 casos de procesos espontáneos. Aquí rápidamente miremos que el primer caso, por ejemplo, cuando usted está haciendo la combustión puede ser un papel, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, aquí es una combustión de hidrógeno con oxígeno y se forma agua, moléculas de agua. Esto es una reacción química y eso produce pues una llama, la combustión del hidrógeno. Aquí en este tipo de proceso espontáneo observamos que el cambio de energía interna es menor a cero. Ya lo vamos a dejar por un lado. Hay otro proceso
por ejemplo, el hielo que se derrite dentro de un agua líquida, ¿sí? Eso es otro proceso espontáneo. Sin embargo, esto es un proceso espontáneo donde el cambio de energía interna es positivo. En el primero es negativo, en el segundo es positivo. Y otro caso donde, por ejemplo, usted tiene un gas dentro de una cápsula, usted abre una válvula y el gas pues se va a expandir y se va a distribuir por ambas cápsulas. Aquí no hay cambios de energía interna. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión que en estos tres casos el cambio de energía interna fue diferente. En uno fue de pérdida, en otro fue de ganancia y en el otro no hubo cambios de energía interna. Y por eso aquí podemos decir que entonces los procesos espontáneos no están realmente relacionados con los cambios de energía interna. Entonces, para los científicos en su momento se hacían la pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurren en formas espontáneas estos tres casos, pero los tres están teniendo cambios de energía interna diferentes? Entonces, pasó aquí. ¿Sí? El cambio de energía interna no definen un proceso espontáneo. Entonces, básicamente, vamos a analizar este caso aquí, un gas ideal que está en un tanque y el otro tanque está en vacío. Usted abre una válvula a temperatura constante y el gas se va a distribuir por ambos tanques, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando usted aquí inicialmente este tanque uno tenía una atmósfera y el otro tanque estaba al vacío, pero cuando usted los distribuye en ambos, la presión quedó a la mitad en ambos tanques, o sea, como que se distribuyó, ¿sí? Aquí pues no hubo cambio de energía interna, aquí podemos observar que un proceso espontáneo ocurrió, sin embargo la presión de cierta forma hizo un cambio. Entonces, aquí pues observemos un caso ejemplar, dos particulitas, digamos, cuando este mismo caso que usted abre un tanque y se juntan, estas dos particulitas, y aquí está nuevamente, me toca aquí quitar esto, bloquear la barra de tareas, ya, listo. La probabilidad de que las dos particulitas queden distribuidas en los dos tanques es del 50%. Hay un 25 de probabilidad que las dos se queden al lado derecho, y hay una probabilidad que las otras dos lleguen al lado izquierdo. Entonces ustedes ven que esto es un juego de probabilidades. Y alguien me puede decir, no, pero entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las partículas o no se quedan a un lado o no se quedan al otro? ¿O por qué pueden quedar intercambiadas en los dos tanques? ¿Sí? Esto esto realmente ocurre, pues obviamente por la situación de la naturaleza, y es porque las partículas como tal, ellas buscar una forma de organizar aleatoria, o sea, hay una aleatoriedad, ¿sí? Y esta aleatoriedad es la que nos puede, digamos, de cierta forma, relacionarnos con el concepto de lo que es, bueno, la entropía, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, ese es el ejemplo, un ejemplo más o menos. Analicemos entonces el cambio de estado de una sustancia. Digamos que las sustancias están en estado sólido, están totalmente organizadas. Cuando ya se derriten, quedan en estado líquido, ya las partículas ya no tienen un ordenamiento definido. Sin embargo, entre ellas entran en el recipiente que las contenga. Y por último, en estado gaseoso, pues están totalmente ya separadas y están chocando de forma aleatoria. Mira que a medida que yo voy aumentando la temperatura, digamos, en el caso del agua, que pasa de hielo a líquido a agua líquida y el líquido pasa a gas, entonces hay un aumento de aleatoriedad, ¿sí? Y este cambio de aleatoriedad, entre más aleatorias sean, pues obviamente, aquí por ejemplo el caso de una cuchara que se está enfriando, ¿sí? Entonces esta cuchara que se está enfriando, pues va a llegar a la temperatura ambiente y pues de cierta forma es porque las partículas están buscando pues, digamos, de cierta forma conseguir una aleatoriedad. La propiedad que determina si un cambio es espontáneo, es la tendencia de materia-energía a dispersarse. Esta propiedad entonces la vamos a llamar entropía. Pero eso me pasó aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de las partículas se volvieron aleatorias, pero porque ellas ganaron energía. A medida que nosotros vamos la situación observándola, es porque las partículas van a buscar ser de forma aleatoria y eso es porque la energía, obviamente, busca dispersarse a través de todas ellas, así como el enfriamiento de la cuchara. ¿Por qué se enfría una cuchara? Pues porque la energía que tiene inicialmente la cuchara, que estaba a 80 grados centígrados y queda a temperatura ambiente, es porque eventualmente lo que ocurrió es que la energía que estaba dentro de la cuchara, que estaba caliente, se dispersó al aire, o sea, a los alrededores, ¿sí? Y eso fue que pasó a 28 grados centígrados y esta dispersión de energía, si ustedes observan, es una forma como de querer
expandirse o buscar lo más amplio posible. Entonces, digamos que esto lo vamos a relacionar con la entropía. Para los científicos, antes era como una especie de, digamos, lo veían de una forma mítica, eso, ¿no? Hay algo que hace que se muevan las sustancias, que se dispersen. Cuando usted, por ejemplo, tiene unos granitos en un puño y usted lo tira al piso, pues los granitos se dispersan por todo lado, ¿cierto? Eso ocurre siempre porque entonces existe algo que se llama entropía. Entonces esa energía, digamos, no es una energía como tal, pero sí es como una especie digamos, un ente, llamémoslo así, que así lo llamaban los científicos en su época, que hace que esto ocurra, ¿sí? Después de eso, pues los científicos le quisieron dar una definición y entonces le llamaron eso, entropía. ¿Y cómo lo pusieron relacionar en forma matemática? Entonces a ellos, de acuerdo al concepto general de la entropía, del punto de vista termodinámica, dijeron que la entropía del universo es igual a la entropía de un sistema más la entropía del entorno. Sí, digamos, analizando el ejemplo, por ejemplo, de la cuchara que se enfría, el hielo que se derrite, ¿sí? Digamos que ese es el sistema y el entorno es todo lo que está alrededor de él. Entonces podemos decir que la entropía del universo es la suma de la entropía de los sistemas más las entropías de los entornos. Y según lo que definen los científicos, que llegaron a decir que la entropía es algo que está constantemente en crecimiento. O sea que los cambios de entropía en el universo siempre van a estar en incremento, ¿sí? Suponiendo que se diga que el universo está en expansión, ¿sí? Son teorías, ¿no? Entonces, ya vemos entonces que básicamente el ejemplo del hielo que se derrite, ¿sí? En el caso de que el hielo que se derrite, pues usted le tiene que aplicar calor para que llegue a 20 grados. Pero para que se congele, pues yo le tengo que retirar calor. Digamos que esta ruta es más fácil que la del contrario. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es 25 grados. Entonces, para pasar de 0 a 20, simplemente es dejarlo a la temperatura ambiente para que busque el equilibrio y se derrita. Sin embargo, cuando yo quiero congelarlo, pues tengo que utilizar retirar calor. Y para retirar calor, adicionar calor ocurre de forma espontánea. Sin embargo, retirar calor ya no lo ocurre de esa forma. Entonces, para poder yo retirar el calor, pues yo tengo que aplicar un proceso aquí. Sí, el proceso espontáneo ocurre es cuando se calienta, pero cuando se enfría, ya aquí ya no es un proceso espontáneo. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo una definición, suponiendo que el cambio de entropía en el universo es cero, entonces, básicamente en los procesos irreversibles, por ejemplo, aquí en el caso de un pistón, o bueno, el que mostró el inicio del gas, cuando aquí sí, digamos, usted abre aquí, pues obviamente el volumen se devuelve el doble. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que no, nunca fue, aquí, bueno, aquí en estado inicial hubo una expansión, pero aquí usted le tuvo que aplicar un trabajo para que él volviera quedamente a su estado inicial. Entonces, digamos que este proceso que ocurre así como en el caso anterior, que era pues, aquí está aquí. En el caso anterior, que era con calor, ay, mira aquí se pega se pegó aquí. Vamos aquí igualmente. Estamos hablando del caso, entonces, aquí en el caso del calor, ¿no? En el caso del calor aquí, adiciono calor, forma de forma espontánea, y el otro proceso que le retira calor, pues yo lo tengo que, digamos, obligar a que hacer un proceso ahí. Aquí en el caso del pistón, el pistón hace un proceso de expansión. Esto ocurre de forma espontánea, ¿sí? Digamos, usted tiene esto aquí comprimido, abre aquí, automáticamente él se va a distribuir. Sin embargo, si yo lo quiero llevar a un proceso inicial como era antes, pues yo le tengo que aplicar aquí un trabajo, ¿sí? Entonces aquí pues ya de cierta forma utilicé una energía externa, ¿sí? Bueno, en ambos pues se necesitaba una forma de un proceso para aplicárselo, pero el cambio aquí en este caso, pues la entropía tiene que ser mayor a cero. Bueno, en el momento de los procesos espontáneos. Bueno, vamos al meollo de la cosa. Realmente entonces los científicos llegaron pues de cierta forma poder definir entonces, bueno, ¿cómo podemos relacionar la entropía con estos cambios de energía? ¿Sí? Entonces llegaron a una definición.
donde dice que el cambio de entropía es igual al calor añadido o retirado de un sistema sobre la temperatura que él está haciendo en ese momento, ¿sí? Hay una definición, digamos, más de la termodinámica estadística que nos demuestra que esto, pero pues no nos vamos a entrar en ese detalle, nosotros lo que nos interesa aquí es la parte matemática y aplicativa, ¿cierto? Entonces, resulta que esta es la ecuación general para definir la entropía. Básicamente es un calor sobre la temperatura. Bueno, aquí en el caso diferencial, en el caso ya sigamos lo queremos integrar, podemos decir que el cambio de la entropía, o sea, una entropía 2 menos una entropía uno es igual al cambio del, bueno, el calor que se esté introduciendo o saliendo de un sistema sobre el cambio de, bueno, sobre la temperatura en el sistema, ¿sí? El mouse estaba maluco. Bueno, entonces, si esa es la ecuación, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo aplico yo esta ecuación en los diferentes estados de la materia o en las sustancias? En el caso de sólidos y líquidos, entonces, como los sólidos y los líquidos son sistemas incompresibles, ya que usted cuando le aplica presión a un sólido o un líquido, pues no se afecta sus variables de volumen ni temperatura. Entonces, en un sólido y un líquido, yo ya sé que el cambio, pues de acuerdo al concepto de calor, es la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Entonces, si yo hago una introducción de esa ecuación que acaba de mostrarles allá, si estaba dQ sobre T, pues entonces lo voy a poner Cp sobre T. Sí, al final entonces me queda que el cambio de la entropía es la capacidad calorífica sobre la temperatura por el cambio de temperatura. Sí, esta ecuación igual no la vamos a utilizar en esta tarea porque pues no estamos trabajando con sólidos y líquidos, sino con gases. ¿Sí? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, para el caso de un sólido y un líquido, esa es la ecuación. ¿Sí? Mouse está más maluco. Pero un momentico, yo creo que no es el mouse. Está pegado. Tengo mucha cosa abierta. Y vamos a guardar. Se me cierra esto aquí. ¿Cómo se lo podemos guardar? Lo podemos cerrar. Lo podemos cerrar. Es que esto es pesado. Entonces, bueno, esto ya lo. Bueno, listo. Volvamos al. Bueno, estamos hablando de la entropía. Entonces, ¿cómo sería la entropía cuando hay un cambio de estado? Cuando el líquido se vuelve gas o cuando el sólido se vuelve líquido. Nosotros sabemos que hay un sistema que se llama calor latente, que hay una entalpía o un calor de fusión en el caso de líquido a gas o de sólido a líquido, ¿sí? Entonces, para usted hacer el cálculo en el cambio de entropía, en un cambio de estado, simplemente escoger el cambio de entalpía y irlo por la temperatura, ¿sí? Listo. Y en el caso de gases ideales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego de ecuaciones y vamos a llegar a la ecuación definitiva y para saber de dónde salió. ¿Listo? Entonces sabemos que el cambio de entropía, pues obviamente es de Q. Aquí un error, hay que tener que haber usado el simbolito. No es que esté mal, este simbolito es de Q porque hay que usar bien los términos. Sí, listo. Bueno, ya lo cambié. En el caso de gases ideales, ¿sí? Entonces, el cambio de calor, bueno, el calor que usted introduzca o quite de un sistema, pues es igual a la temperatura por el cambio de entropía. Vamos a llamar ecuación uno. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nosotros sabemos que U es igual a dQ más W, ¿sí? Entonces, aquí despejo de Q, recordando que el trabajo es menos P de B. Entonces yo puedo llegar a una segunda ecuación con la primera ley de la termodinámica que dice que el calor es igual a la energía interna más la presión por el cambio de volumen. La vamos a llamar una ecuación 2. Y según la definición de entalpía, que hace igual a H es igual a U más PV, o sea, la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, diferenciando esta expresión, que A de H es igual a de U más P de B más B de P. Y esa, digamos, vamos a despejar de U. Y de U es igual a DH menos P de B más B de P. Esa sería la tercera ecuación. Y vamos a reemplazar la ecuación uno y la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Sí? Reemplazamos el término de calor. Vamos a reemplazar el término de entalpía.
Y aquí se me cancela este PdB, se me cancela con este y al final me va a quedar TDS es igual a DH menos BDP. No se preocupen, lo que quiero llegar es a una ecuación. Luego despejo DS y me queda al final que DS es igual a DH sobre T y menos BDP sobre T. Luego yo sé que el cambio de entalpía es P de T sobre T y de acuerdo a los gases ideales, V sobre T de P es igual a RP de P. Bueno, P va igual a NRT. Bueno, yo no voy a entrar en detalle porque esto es un juego de ecuaciones, a nosotros no nos interesa ahora esto, ¿sí? Pues llegando a eso, reemplazando ambas en esta ecuación, S es igual a CP de T sobre T menos RP sobre dP. Y haciendo la integral, bueno, de integrando del ds, al final vamos a llegar que delta S es esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación es la que vamos a usar para calcular el cambio de entropía en un gas ideal. ¿Cómo funciona? Necesitamos la capacidad calorífica de la sustancia. Ustedes ven aquí un dt sobre t. En realidad esto depende, ya les digo por qué. Menos R, aquí esta integral, bueno, si yo integre esto aquí, yo puedo hacer esta integral de RP de P, pues obviamente de P queda logaritmo de P, bueno, si se acuerdan, porque la P está dividiendo 1 sobre P es igual al logaritmo de P. Bueno, no nos vamos a entrar aquí en detalles de integrales, porque pues eso lo vieron por allá en cálculo. Y llegamos a esta expresión. Bueno, ¿por qué dejo expresada esta integral aquí? Porque resulta que ese P en realidad es un polinomio. ¿Cómo así, profe? Es un polinomio. Sí, hay unas tablas donde nosotros vamos a encontrarnos que la capacidad calorífica a una presión determinada es un polinomio de grado 3. Entonces yo les voy a mostrar acá el libro de Sengel. El libro de Sengel nos dice, les voy a mostrar diferentes. Mire, aquí están los CPs. Si ustedes se dan cuenta, los CPs es una función de temperatura, es un polinomio grado 3. ¿Sí? A más BT más CT cuadrado más DT al cubo, ¿cierto? Entonces, si usted llega ahí, esto mete esto aquí, pues es la integral de un polinomio. Pero hay que tener en cuenta que esta te está dividiendo, o sea, a este polinomio le tengo que dividir una temperatura, ¿sí? Entonces, digamos que aquí nos va a dar pues un cálculo en caso de que vamos a tener lo que hacer para una sustancia que no sea, por ejemplo, el aire, el agua, porque ya vamos a ver, pero por ejemplo, para una sustancia ya más compleja como etanol, etileno, metanol, nitrógeno, pues vamos a tener que usar el polinomio y hacer aquí entonces trabajar matemáticamente una integral. ¿Cuál es la idea? Que pues en el ejercicio que vamos a resolver no vamos a tener que integrar, así que no se preocupen por eso. Sin embargo, pues es bueno que se sepa la teoría y se sepa que pues en realidad la ecuación general es de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Pues igual aquí no vamos a tener que hacer la integración, ¿sí? Pero si fuera una sustancia más compleja, pues sí tenemos que aplicar una integral aquí. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, esta es la ecuación que vamos a usar. Ya se van a dar cuenta cómo la vamos a usar. Se van a dar cuenta que pues no es tan complejo. Dice, en un proceso industrial se requiere comprimir aire desde un estado inicial de 348,1 kilopascal y 36,85 grados centígrados hasta un estado final de 535,6 kilopascal y 51,85 grados centígrados. Calcula el cambio de entropía que sufre el aire a partir de. Entonces, mirando un momentico acá. Entonces, mira que esta ecuación de qué depende. Esta ecuación depende. Aquí. Esta ecuación depende de qué? De CP, depende de cambio de temperatura y depende de cambio de presión. O sea, necesitamos una temperatura 1, una temperatura 2, una presión 1, una presión 2. Necesitamos un R, ojo con este R que ya voy a hablar sobre él, y necesitamos EP. Sí, estos datos son los que necesitamos para calcular el cambio de entropía. ¿Sí? Entonces, dice, la ecuación de cálculo de entropía de gases ideales usando un valor de calor específico a presión constante promedio que puede calcular con los datos de Sengel en la tabla A2B del libro de termodinámica Sengel. Ya lo vamos a mirar. ¿Sí? Y la ecuación de cálculo de entropía de gases, bueno, en otra tabla que nos hablan del libro de Sengel, que ya tendría que explicar la tabla para que la entiendan. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo. Nosotros aquí hablan de un compresor. Entonces, un compresor va a entrar a una presión 1 a una temperatura 1 y va a ser una presión 2 a una temperatura 2. La presión 1 la voy a colocar tal como está, 348,1 kilopascales. La temperatura 1 está en 51,85 centígrados. Es importante que esta ecuación que vieron hace un momento está trabajándose en Kelvin, en temperatura absoluta. Entonces hay que pasarlos a Kelvin. Esta temperatura hay que pasarla a Kelvin y esta también.
¿sí? Las presiones, uy, aquí me equivoqué porque la presión de ese es 535.6, pero la cambio aquí, 525. Listo. Listo, ya la cambié que no había quedado ahí bien. Entonces la presión se comprime. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Vamos a utilizar la ecuación. Entonces, ojo aquí importante. Necesitamos el R y el CP. ¿Sí? Aquí nos están diciendo que en el primer caso saquemos el CP de una tabla. En el segundo caso nos están diciendo que lo saque de otra tabla. Ya vamos a mirar las tales tablas. ¿Listo? Ahora, resulta que la ecuación es esta, ¿no? Y él utiliza un R. Ojo, cuidado, importante. El R es importante tener en cuenta las unidades en que la vamos a usar. ¿Por qué? Porque según la ecuación, ya lo vamos a mirar aquí, ya va a explicar esto, ¿sí? En esta ecuación hay que tener cuidado con las unidades, porque dependiendo de las unidades que se dé R, pues también tienen que estar las de CP. ¿Listo? Bueno, ya voy a explicar esto. Resulta que las tablas que nos dice ese ejercicio aquí son estas dos tablas. Ya las vamos a explicar. Esta tabla que llama la tabla A1 y no, esta no es la tabla A1, no, es la tabla A2A y la tabla A2B. Voy a explicar las dos tablas. La tabla A1, A2A, disculpa. Ojo, importante, está a 300 Kelvin. 300 Kelvin es temperatura ambiente de estos gases que los están suponiendo como gases ideales. Ojo, aquí van a suponer estos cuatro como gases ideales. Nosotros nos vamos a enfocar en este ejercicio en el aire, ¿listo? ¿Qué información trae esto? Pues la fórmula nos trae la constante del gas del R. Ojo, mire que aquí está en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Sí, estas son las unidades. Y el CP, que está en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Ojo, estos datos son a 300 grados centígrados. ¿Sí? Resulta que como yo les mencioné, el CP depende de temperatura. ¿Sí? Por eso les hablaba de este polinomio que está por acá abajo. ¿Sí? Este polinomio. Sin embargo, la tabla 2B cogió estas sustancias como el aire, el dióxido de carbono, monóxido, hidrógeno y lo llegó a tabular, o sea, convirtió este polinomio en una tabla de datos, ¿sí? Y pues obviamente es más fácil porque uno encontrar estos datos pues es una forma más sencilla de encontrar entonces el CP, ¿sí? ¿Sí? El R es constante, ¿no? El R nunca va a cambiar, este es un R constante, siempre va a ser, en el caso del aire, 0.2870 kilojoule, kilogramo Kelvin, pero el CP ya dijimos que va a cambiar con la temperatura. Entonces, en este caso está a 300 grados. Si nosotros vemos la misma tabla acá, miren, aquí están los mismos 300 grados, 1.05. Mire que a medida que yo aumento la temperatura, ese CP va cambiando, mire cómo va cambiando. Y lo mismo, si disminuye, pues va. Obviamente estos cálculos, estos datos, ¿de dónde los sacaron? Pues utilizando estos polinomios de acá. Sí, pero como nosotros no vamos a utilizar polinomio, bueno, sí, en el segundo, pero ya les digo por qué. Entonces, volviendo al ejercicio, el 1A nos dice, la ecuación de cálculo de entropía de gases usando el valor específico de la tabla A2B, ¿sí? O sea que no tenemos que usar esta tabla que ya aquí la estamos observando, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos dos temperaturas, ¿cierto? Tenemos la de 51.85 y tenemos la de 36.85 que hay que pasarlos a Kelvin. Probablemente va a estar entonces entre dos valores de aquí y tenemos que hacer algo que se llama interpolación. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar la temperatura promedio entre ellos dos. Sí, ya, es que mi gatico empieza a chillar cuando son las 6 de la tarde. Entonces, resulta que la temperatura 1 y la temperatura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un CP promedio, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros estas temperaturas no nos van a llegar exactamente ni 300, ni 400, ni 450, sino que probablemente estas temperaturas van a estar entre dos datos de estos. ¿Sí? Por ejemplo, 433. Entonces, obviamente tenemos que calcular la capacidad calorífica a 433. Y digamos que el otro me dé 508.
Entonces vamos a tener que ya la capacidad calorífica en 508. Entonces tenemos que usar el de 500 y el de 550. Pero ya vamos a hacer eso. Listo, ya les voy a explicar cómo podemos interpolar en una tabla de estas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el CP1 y el CP, o sea, la capacidad calorífica, la temperatura 1 y la capacidad calorífica, la temperatura 2. ¿Qué hacemos con ellas? Pues sacamos un promedio entre las dos, la sumamos, la dimos entre 2 y pues esa es la que vamos a usar en la ecuación. Ya el R, obviamente ya se las di. Si se dan cuenta, estas unidades están en kilojoule, kilogramo Kelvin y el R también está en kilojoule, kilogramo Kelvin. Por eso les decía lo importante de las unidades. Sí, aquí se me pasó, me fui muy adelante. ¿Sí? Entonces este R yo ya se los di. Sí, el R es el mismo R de la tabla 2A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya está en kilojoule, kilogramo Kelvin. Ojo, a veces puede estar en kilojoule mol. Si está en kilojoule mol, pues ese kilojoule mol siempre va a ser el mismo 8.324 joule mol Kelvin porque ese funciona para cualquier sustancia. Sin embargo, cuando yo lo necesito en kilogramo, en ese caso hay que tener en cuenta el peso molecular. Sí, en este caso el del aire ya lo hicieron, entonces no necesitamos ir a buscarlo a tablas, ya se los estoy facilitando. ¿Sí? Entonces ya el R lo tenemos y el CP pues lo tenemos que sacar de la interpolación. ¿Sí? Obviamente la ecuación que vamos a usar es esta. Entonces vamos a tener que sacar el CP promedio entre las dos temperaturas. El R ya lo tenemos la presión 2, la presión 1, la presión 2, la presión 1, las podemos usar en las unidades que en kilopascales. La idea es que estén en las mismas unidades para que las unidades se cancelen y pues aquí queda sin unidades, sí, sí, adimensional y pues pueda sacar el logaritmo. Lo mismo va a pasar con las temperaturas. Importante que las temperaturas tienen que estar en Kelvin, ojo, a temperaturas absolutas. Y nos quedaría faltando entonces el CP promedio. Profe, ¿cómo saco los dos CPs a diferentes temperaturas? Entonces yo les voy a explicar rapidito en cómo a enseñarlo, cómo lo podríamos hacer en Excel. ¿Sí? Por ejemplo, sacar el CP, me esperan un momentico. Listo, ya regresé. Entonces, este CP que está, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Necesito calcular el CP a 433 Kelvin. ¿Cómo lo haría? Entonces, les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel. La verdad es que es muy fácil. No tienen que ponerse a interpolar a mano. Yo la voy a poner en Excel. ¿Cómo lo hago? Pues cojo el de 400 y el de 450. Estos cuatro datos los cojo, ¿sí? Entonces cojo la temperatura 400, el CP 1.13, el de 450 y el de 0.20, ¿sí? Los copio en Excel, ¿sí? Y entonces uso la función pronóstico, pronóstico lineal, ojo, porque hay varios pronósticos. Sí, ya voy a hacer un ejemplo aquí rapidito en Excel igual. Se llama así, pronóstico lineal. ¿Y qué se coloca en pronóstico lineal? En pronóstico lineal se coloca el valor de T deseado, los datos del CP y los datos de temperatura, ¿sí? Y ya usted haciendo eso del pronóstico, entonces él automáticamente le va a generar el valor que va a estar entre ellos dos. Si se dan cuenta, 433 está entre 400 y 450, entonces a su vez, pues 1.01762 va a estar entre ese 0.13 y 0.20, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a explicar rápidamente. Yo ya había hecho un ejercicio en Excel. Copio los datos, aumentarle tamaño, ¿sí? Para que se vea. Entonces voy a copiar los datos, 400 y 450. 1.013, 1.02, se me pasó el punto. Listo. Ya están los tres. Dígame. Vayan, sí. Entonces necesitamos saber a 433. ¿Cómo lo hago? Entonces lo que les dije. Se crea la función pronóstico. Usted coloca pronóstico y automáticamente le aparecen varias. La lineal. Se le hace doble clic. Entonces se le va a pedir varios datos. ¿Qué datos le pide? 433. Ojo, punto y coma. Importante, punto y coma. Los EPs, punto y coma, las temperaturas. Aquí, por aquí me quedo. Y enter. Listo. Mire, allá me dio el interpolado.
Hay un método de interpolación que no se lo voy a explicar porque es muy engorroso el y menos el x sobre el x menos el y. No, hagámoslo en Excel, mira, y más ya me salió rapidito. Interpolando en Excel, tun, tun, tun. Y mira, ya me dio. No tengo que ponerme a hacerlo de forma pues tediosa, como siempre ha sido. Yo aquí les coloqué pues cómo se usa, cómo se utiliza. Hay un video en YouTube por ahí que lo pueden encontrar, varios videos de cómo hacer interpolación en Excel, ¿sí? Entonces yo quería sacar el CP a 433 y pues lo hice de esta forma, ¿sí? Entonces ahí pues les deja el dato para que aprendan a hacer interpolación en Excel. ¿Sí? Entonces, bueno, resumiendo, volviendo al ejercicio. Entonces, el punto A, ¿qué es? Sacar el CP a temperatura 1, sacar el CP a la temperatura 2. En ambos casos hay que interpolar. Luego saco un promedio de los CPs y utilizo la fórmula. ¿Sí? Aquí la fórmula, como ya está aquí en la grilla, ya se las tengo despejada. ¿Sí? Ya despejada, no, o sea, ya integrada, perdón. Simplemente reemplazar el CP, el que les dé, logaritmo de las dos, ojo que es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de las dos temperaturas en Kelvin menos el R, que ya se los di atrás, logaritmo de las dos presiones. Listo, y así calcularían el cambio de entropía. Ese es el punto A. El punto B es mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Cómo es fácil? Porque dicen que utilicemos otra tabla. Entonces ya les voy a explicar la famosa tabla. La tabla es esta. Esta tabla es más explícita porque en esta está a 300 grados. Entonces él nos está diciendo que utilicemos ya el CP a 300 grados. Aquí utilicemos el 1.005, o sea, este. Sí, yo igual acá se los escribí. Sí, aquí, bueno, aquí se los voy a colocar. El 1 es sacar el CP, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos el R y el CP. ¿Sí? Ya con el R y el CP directamente, ya no tenemos que interpolar ni nada, sino que utilizamos ese directamente y lo reemplazamos. ¿Sí? Y pues ahí pues encontraríamos el valor de cambio de entropía. ¿Cuál es la idea? Que comparen los dos resultados. La variación va a ser muy pequeña, la verdad, porque este da .005, el otro no recuerdo cuánto da, pero no es muy diferente de SCP, simplemente es como que miren que el real, el más completo, el que digamos, el más completo es el más exacto, ¿no? Porque en el anterior pues lo tuvimos que hacer interpolando, en el segundo no, ¿sí? Bueno, listo. Ese sería el punto A. Bueno, ¿qué pasa con el punto B? El segundo, bueno, el punto B, perdón, ese está bien. El segundo punto. El segundo punto nos hablan en un ejercicio parecido en agua. Dice, se expande agua de forma isoentrópica, ojo que es un proceso isoentrópico, entropía constante desde un valor de presión igual a número de su grupo colaborativo multiplicado por 100 en PCIA y 520 Fahrenheit hasta 35 PCIA. Determine la temperatura final del agua, use el valor de calor específico, le den la temperatura inicial. Entonces, este caso, ya coloco la presión 1, es el número de grupos por 100. Eh, pues la idea es que lo podamos a kilopascales o bares. La temperatura que está en Fahrenheit a Kelvin, la presión 2 que es 35 pSI. Y dicen que este proceso es isoentrópico, o sea que nos dicen que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Ya vamos a ver cómo lo usamos. Y que calcule la temperatura 2, ¿sí? Ojo, es agua, importante, es agua. Se está suponiendo que esta agua es gaseosa, entre comillas. Entonces resulta que hay tres métodos para poder realizar este ejercicio. Por ecuaciones, como la que vimos anteriormente, por programa SteamTab, que es lo que yo les digo que les va a facilitar la situación, o con tablas. Haré un ejemplo similar al número, o sea, similar, le pongo ahí, similar, con el número de grupo 8. Como ustedes no tienen grupo 8, entonces yo tomé la idea de utilizar el grupo, el, el, el número como el grupo 8, entonces eso me va a dar 800, ¿sí? Entonces, 800 PSI a bares, que queda 55.16, o en kilopascales 5515.8. La temperatura 1 lo paso a Kelvin, la presión 2, 35 a kilopascales y que la entropía es la misma. Ah, bueno, aquí pues automáticamente ya les estoy dando el cambio de unidades, sí, pero yo lo hice porque tenía que mostrarles los dos métodos. Igual, guárdese que ustedes, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de ustedes va a estar justamente es en P1, pero la T1, la P2 es la misma, entonces obviamente ya les hice la conversión de unidades, ¿sí? Bueno, y nos piden allá la temperatura 2. Entonces, el método 1, la ecuación. Es la misma ecuación que vimos atrás. Vamos a suponer que el agua es un gas ideal.
Pero entonces vamos a encontrarnos luego que pues realmente eso es mentiras, porque el agua no es un gas ideal y vamos a encontrarnos también que el agua cambia de estado, el agua no va a ser gaseosa siempre a estas condiciones. Ya vamos a mirar eso, ¿sí? Entonces, como dicen que es un proceso isoentrópico, dicen que S1 es igual a S2, o sea que ese delta es cero, ¿sí? Entonces vamos a decir que cero es igual a esto. Entonces, obviamente aquí yo necesito hallar es temperatura 2. La idea es despejar la temperatura 2. ¿Sí? Entonces CP el logaritmo de T2 sobre T1, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que el logaritmo de T2 sobre T1, bueno, el CP lo paso a dividir, luego esto como está en logaritmo, por el otro lado es exponencial, ¿sí? Luego la T2 termina siendo T1, bueno, despejando T2, es T1 multiplicado por la exponencial de R sobre CP por el logaritmo de P2 sobre P1, ¿sí? Entonces, se necesita R, ¿sí? Y se necesita CP. Bueno, importante. Dice que porque diremos que este caso es un gas ideal, aunque probablemente no, porque el agua no es un gas ideal, ya lo había dicho. De las tablas, el R del agua, ojo, del agua, ya lo vamos a ver, punto 4615, en la tabla, la misma tabla que usamos de 300 grados, ¿se acuerdan? La de 300 grados, la A1A, ¿sí? El del agua está al final, ¿sí? Mira que aquí está el R, punto 4615, y nos dan un CP, ojo. En el ejercicio nos están diciendo que utilicemos el CP a la temperatura inicial, pero la temperatura, esto está a 300. Acuérdense que esta tabla está a 300 Kelvin. Entonces, resulta que como nos dicen que tiene que ser a la temperatura inicial es 544,26 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí es donde llega la cosa esa de la ecuación que les decía del polinomio, ¿sí? Y es del agua. Por eso les digo que es del agua, ¿sí? Como es del agua, entonces, esta es la tabla, ya voy a mostrar esa tabla, esa es del Sengel, como explicarla cómo funciona. En esta tabla tenemos de diferentes sustancias. Ojo, agua gaseosa, porque hay una de agua líquida, ¿sí? Entonces no se van a confundir porque aquí es agua gaseosa. Entonces aquí está el agua, miren, la agua de vapor, ¿sí? Y son estos datos. Obvio, mire, aquí está el CP. Dice que el CP, la temperatura tiene que usarse en Kelvin y el CP nos lo va a dar en kilojoule. Ojo, mire que aquí hay que tener cuidado porque aquí el CP nos lo va a dar en kilojoule, kilomol, ¿sí? Entonces serían usar estos datos que están aquí, estos, ¿sí? Por eso yo lo pasé. Esa misma tabla es la que yo les coloqué en la diapositiva, ¿sí? Entonces, mire, son estos datos al final, entonces el polinomio es este. Yo lo saqué de la tabla, entonces el polinomio es este. ¿Cómo funciona? Pues yo meto la temperatura en Kelvin y me da el CP. Sí, no es el problema es ese, que el CP no nos lo dan de otra tabla, no simplemente nos toca que utilizar esta ecuación. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo el 544,26 en esa ecuación y pues me da, esto ya lo hice yo, o sea, no lo tienen que hacer ustedes, pero obviamente me lo tienen que explicar, pero yo ya lo hice aquí, o sea, no tienen que ponerse a calcular el CP a esta temperatura porque yo ya lo hice, ya está hecho, ¿sí? Y en la tarea ustedes ya lo tienen hecho. Entonces, el CP, al final me dio 35,83 kilojoules kilomol Kelvin y como esto está en kilogramo, la idea es que lo utilicemos en kilogramo, pues aquí me da 1,99 kilojoules kilogramo Kelvin. ¿Cómo lo hice? Pues porque resulta que el agua, 18 kilomol de agua es 18 kilogramos de agua es una kilomol de agua. Entonces aquí es un cambio con el peso molecular y pues aquí hallo el CP ya en kilojoules kilogramo Kelvin. Mire la diferencia. Mire que el de 300 grados es 1,87 y el de 544 es 1,99. Mire que es bastante la diferencia, ¿sí? Entonces, el que hay que usar es este, ¿sí? Entonces, ya teniendo R, ya teniendo CP, ya teniendo T1, ya teniendo P1, ya teniendo P2, se reemplazan en la ecuación esa que yo les dije y ya hallaría la temperatura 2, ¿sí? 439,8 Kelvin, 339,1,9 Fahrenheit. Tener en cuenta acá lo siguiente, que cuál es la diferencia de mi ejercicio al ejercicio de ustedes, la presión 1. La presión 1 ya es diferente. Aquí en mi caso son 5.515,8 kilopascales. En la de ustedes les va a dar diferente esa presión. O sea, todos estos datos son igualitos. La única diferencia es la presión. La presión va a estar diferente. O sea que les va a cambiar solo aquí la presión. O sea, estos mismos datos solo cambian la presión que ustedes le van a dar de acuerdo al número de grupos. Y pues le va a dar una temperatura 2.
y me dio 31.9. Yo este resultado no le creo mucho porque estamos asumiendo esta ecuación como si el agua fuera gas ideal. Y vamos a ver que en el método 2 no lo van a definir, no lo van a decir. ¿Cómo se hace el método 2? Con SteamTap. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de ese programita que era muy fácil de manejar? Y es súper fácil. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que usar las unidades originales. ¿Cómo lo vamos a hacer con SteamTap? Vamos a ver. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Hago lo siguiente. Cojo en SteamTap y coloco la temperatura 1 y la presión 1 en las unidades que ya está. Entonces, el SteamTap es este programita que yo ya se los había mostrado anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a utilizarlo en sistema inglés. Aquí yo se los explico muy paso a paso. Mire, ventajas que se puede usar y se halla entonces entropía 1 en superheat, unidades en inglés, se ponen los datos y se hunde calculate. Entonces, temperatura 1, 520 ya en Fahrenheit. No hay necesidad de cambiarlo a Kelvin ni nada. Mire que aquí ya, miren, la temperatura es aquí. Entonces vamos a poner 520 y la presión, pressure, estar en PSA es 800. Listo. Yo ando calculate y ya me da la entropía. Mire, el entropía automáticamente me da la entropía. Esto mismo que estoy haciendo es lo que puse aquí en aquí. Llegamos a pum, entropía 1.41185. Entonces ya tengo la entropía 1.418. Las unidades, ojo, hay que tener cuidado, las unidades que me la dan ahí es 1.418 BTU libra grado Fahrenheit, ¿sí? ¿Qué pasa? Él decía que la entropía era un proceso isentrópico, o sea que S1 es igual a S2, y que me lo puso mal, ¿sí? Como S1 es igual a S2, entonces ahora S2 es 1.418 BTU libra Fahrenheit, ¿sí? ¿Qué sucede? Como ya tengo el S2, ya tengo el S1, ya tengo el S2, entonces nuevamente en el programita voy a introducir la presión y la presión 2, que es 35 PSI, y la entropía 2. O sea, llegamos acá al programita, buscamos primero presión, como está en PSI son 35, y la entropía, aquí la buscamos, entropía, y le ponemos el valor, que es 1.418, 1.418, calculate, ¿sí? Bueno, aquí ya lo había hecho. Aquí se lo explico bien. Te llega y le mete la presión y la entropía, ya se sería el estado 2 y ya me da obviamente otros valores de temperatura y lo que estamos buscando. Entonces, aquí vamos a analizar estos resultados. La temperatura me dio 259.25 Fahrenheit, que eso es lo que andaba buscando, ¿no? Resulta que la temperatura en el ejercicio anterior nos había dado que 300 y pico, ¿no? 331 y mire que nos está dando re diferente, ¿sí? Mire, nos está dando muy diferente. Pero este es el real. Este es el real. Entonces resulta que ¿por qué? Vamos a mirar lo siguiente. Aquí hago un análisis porque es importante. Ya les voy a decir algo. Este es menor a lo que había dado en el cálculo anterior. Y esto porque se observa que la calidad de vapor, observen aquí algo que dice en Steam Quality 79.78, dice que es calidad de vapor. No sé si yo de pronto se los expliqué en la anterior sesión. ¿Qué es calidad de vapor? Es qué tan gaseoso, qué tan líquido es una sustancia. ¿Se acuerda que yo les había dicho que cuando era 1 por 100% era todo gas y cuando era 0% era todo líquido? O también se daba de 0 a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, el programa me dijo que era 79.38. ¿Qué significa? Que hay una mezcla de líquido gas donde el 80, ya casi el 79% es gas y el otro 21 es líquido, ¿sí? Entonces es una mezcla, eso significa que el agua no es un gas ideal. Entonces ese cálculo que hice atrás está errado porque esa ecuación no se puede usar. Sin embargo, la usamos, pero no, el cálculo está bien, yo lo puedo aceptar y todo, no, tranquilos. Y si ustedes lo hicieron con ecuación, está bien, lo intentaron ese cálculo, ya hay, bueno, que explicar que se está asumiendo que se está asumiendo gas ideal. Cuando se hizo este ejercicio, yo tengo entendido que el profesor el que estaba ahí a cargo de crear este ejercicio no cayó en cuenta en eso, que
que de pronto iba a llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces, obviamente no es un gas ideal, el valor real es este. El otro es un valor que digamos, se desaproxima. Por eso es que no todas las sustancias son ideales. El agua en este caso no está trabajando como un gas ideal, ¿sí? Este es el real, el valor real. Y, ¿qué les iba a comentar? Que pronto, cuando ustedes cambien y hagan este mismo cálculo, de pronto, si les da indeterminado aquí, significa que es todo gaseoso. ¿Sí? Pero si nos da aquí un porcentaje es porque eso está en equilibrio. Si ustedes les da un valor aquí que diga indeterminado el porcentaje es porque básicamente es gaseoso, ¿sí? No hay ninguno se preocupen por eso. Simplemente él les va a decir aquí. Él les va a decir aquí si es indeterminado es porque es gaseoso, entonces probablemente les dé eso. Sí, gaseoso. En el caso mío me dio que ya llegaba en equilibrio. Sí, pero no, simplemente es el mismo procedimiento. Entonces no se les olvide, volviendo a repetir rapidito, no es con ecuación, sino con programita, ¿sí? Programita es muy fácil, ya se dieron cuenta cómo es. Llegan, meten la temperatura, la presión 1, hallan la entropía, nuevamente llegan y cambian entonces la entropía, meten la presión 2 con la entropía que les dé, ¿sí? En el programita y automáticamente calculan la temperatura, ¿sí? Y hacen el análisis. Si les da un porcentaje es porque está en equilibrio, si les da indeterminados porque está todo gaseoso, ¿sí? Y listo. Entonces, el método 3 yo dije que no lo iba a explicar, pero sí voy a mostrar aquí donde se observa la incoherencia del ejercicio, porque mire, si usted dice aquí que la presión 1, bueno, aquí estas tablitas, hay que usar la tabla A6 de Sengel, por eso es que yo les dije que no vamos a usar ese método, porque no lo va a complicar más la cosa. La A6, la tabla A6 de Sengel, es de equilibrio es de gases, mírelo, no, ese es el equilibrio. Le voy a explicar cómo funciona. Entonces, miren, observen que aquí están varias presiones y varias temperaturas, ¿sí? Entonces, resulta que como mi presión 1 es 5.5 megapascales y mi presión 2 es 6 ¿qué? Es 5, perdón, presión 1 es 5.5 megapascales. Resulta que no hay una tabla de 5.5 megapascales, sino que hay de 5 megapascales y de 6 megapascales, ¿sí la ven? O sea, está esta tabla acá y está esta otra tabla acá. Entonces, hay que encontrar los datos de entropía entre ellos dos. Se vuelve muy engorroso. La verdad es que se vuelve demasiado engorroso. Aquí les expliqué. Miren, aquí digo, como está 5, 5 y 6, pues tengo que interpolar entre las dos tablas. Además, la temperatura de saturación de 5 está en 6,263 y el otro está en 275 y la temperatura que tengo que interpolar es de 271. O sea, está en medio de los dos. O sea, eso se vuelve un complejo. Se puede, no estoy diciendo que no se pueda. Entonces, como está cerca del equilibrio, se vuelve un método muy engorroso por el método de tablas. Entonces, pues yo no les dije, no lo hagan por allá. Si alguien lo va a hacer, pues mis honores, porque eso se va a volver súper engorroso. Tienen que buscar el equilibrio, no. Entonces es el método 3, lo explico aquí por encima, pero no lo van a hacer por ese método, ¿sí? Hasta el método 4 que es de gráfico, que es muy inexacto, la verdad, el de gráfico no se lo recomiendo. Entonces, el que yo les aconsejo hacer el 1 o el 2, ¿sí? Ustedes verán con cuál se van. En el 2 lo bueno, en el 1 es que ya les di el CP, ya no tienen que hacer este cálculo, ¿sí? Por eso yo lo adelanté, porque yo dije, bueno, no se me van a complicar. Si alguien lo hizo, yo ya vi que alguien lo hizo, una o dos personas lo hicieron por el método 1, ¿sí? Con la ecuación. El CP y el R, cuidado porque algunos utilizaron el CP del agua. Ahí tienen que corregirlo. Yo les tengo que corregir los avances porque yo no les hice esa corrección, pero el CP, utilizaron el CP del agua. No, ojo, cuidado, el CP del agua no es, eso es un gas, ¿sí? Entonces ese no sirve. El que deben usar en teoría es el que tienen que calcular con la ecuación que yo les mostré aquí. Ya se me perdió, que yo ya lo hice. Este PCP, tienen que usar este CP que yo ya lo hice, ya me lo ahorré el trabajo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, mire, yo ya hice ese cálculo, entonces ya no tienen que hacerlo nuevamente. Ay, perdón, este CP, acá, este CP. Yo ya lo hice, no se preocupen por eso. El R ya se los di, mejor dicho, estos datos, ¿qué cambian con ustedes? La presión. Esa es la única diferencia. La presión de ustedes va a ser diferente, entonces les va a dar una temperatura diferente. Y el método, obviamente ya sabemos que esto es muy inexacto. Y pues que este es más interesante porque nos va a dar el valor real, ¿sí? Que simplemente ustedes verán cuál método usan, no tienen que hacer los dos, método uno, método. En el método uno me tienen que hacer énfasis en que
Eso puede ser que no dé bien, ¿sí? Hacen énfasis en eso. Acá, pues sí, ya saben que les va a dar un resultado más certero. Listo. Entonces, ahora entonces les voy a explicar el trabajo colaborativo. Se van a dar cuenta que es muy fácil lo que tienen que hacer. No es nada complicado. Ya les voy a dar a ustedes la tabla, porque ya les voy a explicar qué pasó en el anterior. Bueno, el ciclo de refrigeración es lo que ustedes ya habían hecho en la tarea 1, en la fase anterior. ¿Sí? Ustedes ya vienen allá. Bueno, esto en teoría lo debían, no lo debían hacer, pero no lo hicieron, o yo les dije no es necesario porque había muchos errores en esa tabla. Sin embargo, para que sepan, ustedes tienen, bueno, ustedes tienen que calcular el trabajo, el calor del condensador y el calor del evaporador. ¿Sí? Se define eficiencia de refrigeración, es un C que se llama COP, es el calor de la evaporación sobre el trabajo de compresor. Es simplemente hacer una división entre estos dos. O sea, si yo estoy diciendo que el trabajo del compresor, perdón, del evaporador es MH1 menos H4 y el del compresor es H2 menos H1. Entonces, la eficiencia es coger las H's y hacer esta operación, coger el H1 menos el H4 sobre el H2 menos el H1. Y esto le vamos a llamar la eficiencia de un ciclo de refrigeración. Esto es lo que tienen que calcular. ¿Sí? Ese es el punto A. ¿Sí? Igual ya lo vamos a colocar. Dice, la base de datos del ejercicio anterior determina la eficiencia del ciclo siguiendo las indicaciones dadas en la conferencia. ¿Cuál es lo que tienen que hacer? Pues es dividirlas, hacer este cálculo. Bueno, igual ahorita lo coloco. B, encontrar los valores de entropía de cada una de las corrientes, ya les digo cómo la van a hacer. Y C, representar el diagrama TS, ya les voy a explicar cómo es. Que no se intimiden con este, se van a dar cuenta que es una cosa muy sencilla. Entonces, el trabajo colaborativo estaba más fácil que el individual. Esto ya yo se los había explicado en la sesión anterior, ¿sí? Que entre 1 y 2 es un proceso isotérmico, entre el 2 y el 3 es un proceso isobárico, entre el 3 y el 4 un isoentálpico, y entre el 4 y el 1 isobárico nuevamente, ¿sí? Entonces, yo les había dado estos datos. ¿Se acuerdan que ustedes, yo les había que lo intentaran? Resulta que acontece que aquí era 275.39 y esto era lo que estaba dando error en los cálculos. ¿Por qué? ¿Qué les digo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Quién es 2? 2 es un proceso de compresión. O sea que 2 tiene que estar en estado gaseoso. 2 tiene que estar en estado gaseoso. Sin embargo, yo les voy a mostrar algo aquí con el Steam Tap, porque esto es agua. Yo les dije que lo utilizaran el Steam Tap. Mire, el Steam Tap vamos a utilizar aquí en términos métricos, temperatura y presión, perdón, entalpía, perdón. Mire, metámosle los datos. Punto 8, bueno, aquí está en pares. Punto 8 megapascales son 8 bares, ¿sí? Y la entalpía, yo antes les había dado 275.39 era, ¿no? 275.039, ¿sí? Resulta que cuando yo calculo aquí, mire que aquí él me dice, la entalpía era que 275 puntos, sí. Cuando yo utilizo ese dato como estaba antes, él me dice aquí que él tiene una calidad de vapor del 9%. O sea, ¿qué me está diciendo? Que esto no estaba en estado gaseoso, sino que eso estaba en estado de equilibrio y eso no puede suceder porque es un compresor. Un compresor no puede tener líquido, ¿sí? Está dando una cosa muy incoherente. Entonces, el error se corrigió. ¿Qué se hizo? Se le puso un cero más. Entonces, ahora cuando yo ya calculo con 2700, aquí, ya 2750.39. Bueno, aquí me equivoqué, pero un momentito. Yo lo había hecho acá. Sí, 2700.39. Es que creo que aquí yo los que... 2700... 2750.39. 2750. Sí, está bien. 2750.39. Entonces, la presión, 8 bares. Aquí yo creo que me equivoqué. Ah, cerré. Steam Tab. Steam Tab. No, debe quedar. Steam. Volvamos nuevamente.
Creo que yo me equivoqué aquí con aquí era presión y entalpía. 8 bares y 2700, como lo teníamos antes era 2075, 275.39 era, ¿no? Así era que lo tenía antes. Mire, subcooler, perdón, daba líquido. Cuando estaba con 275, entonces esto no, es incoherente porque un compresor no puede recibir sustancia líquida. Entonces, ¿qué se hizo? Se le multiplicó un cero, se le puso un cero y se quedó en 2750.39. Cuando yo ya hago este nuevo cálculo, ya me dice, ¿sí? Que eso está ya me hice la calidad del 99 puntos, ya está en estado gaseoso, ya está casi en estado gaseoso. Entonces aquí yo ya hice eso. Entonces vamos a llenar esta tabla porque yo ya se las llené, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Coloco esta presión, esta temperatura y lleno el resto de información. Entonces, si yo me coloco aquí, miren, me dice que la temperatura es 170.4, 170.4. Ah, bueno, eso lo vamos a hacer en Excel, perdón. Acá lo tenía ya listo. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, ¿sí? Es que este clavo está malito. Yo lo voy a hacer, esta presión era punto 14, punto 8, 2750. Listo. Yo voy a copiar estos datos. Entonces, cuando yo entro a estos dos, calculo el resto. ¿Se acuerdan cómo funcionaba? Entonces, estado gaseoso. Gas, voy a Sí, ponerle estado. bien. Sí. ¿Cómo? Gas, estado gas. Y la temperatura es 140.7, ¿no? 140.7 lo que me ha dado. 170.4, perdón. 170. Listo. Ahí ya llené. Entonces dice, entre 1 y 2 es compresor isotérmico. Por ello, T1 es igual a T2. Como yo ya tengo T2, entonces T1 es igual a T2. Entonces completo lo que hace falta ahí. Mire, es T1 igual a T2. Entonces, T1 es igual a T2. Acá también es 170.4. Bueno, esto es lo que tenían que haber hecho en la tabla, pero como yo no se los califiqué, entonces no nos vamos a complicar. Ya tengo presión 1 y temperatura 1. Volvemos al Steam Tab. Cambiamos entonces ahora, vamos a poner temperatura y presión. La temperatura es, esto es como está en centígrados, 170.4. ¿Cuánto el 1? Y la presión es 8. Acuérdense que ahí están milopascales, tiene que ponerse en bares, 8. Entonces ya, no, 8 no, perdón, 1.4, qué pena, 1.4, ¿sí? Calcular 1.4 con 170 y acopiamos la entalpía que me da. Entalpía. Da 2814.57, 2814.47, ¿sí? Y el estado aquí sigue siendo gas. Yo me equivoqué acá. Porque es un compresor, ¿no? Que me equivoqué acá. Acá tengo un error, pero ahora lo corrí. No, está bien. Listo. Ya le quedé, lo voy llenando. Bueno, ya tengo el 1 y el 2 completo. Ahora me dice también que entre 2 y 3 el condensador es isobárico. O sea que la presión 2 es la misma presión 3. ¿Sí? Obviamente esto no lo van a tener que hacer ustedes, lo estoy haciendo yo para ahorrar trabajo. La presión 2 es la misma presión 3. Listo. Como la presión 2 es la misma presión 3, ¿sí? Y entre 4 y 6 una válvula de expansión isoentálpica. Por ello H3 es igual a H4. O sea, H3 es igual a H4. H3 es igual, bueno, estos H no los tenemos todavía. Bueno, también resulta que entre 2 y 3 es un condensador. Es isobárico, aquí faltó escribir, e isotérmico.
¿Por qué? Porque hay un cambio de estado. Entonces, por ello T2 es igual a, y T2 también es igual a T3. Aquí me faltó escribir esto, se me pasó realmente. ¿Sí? Entonces, hizo ese 2 es igual a T3, que aquí la tengo ya llena, lo que pasa es que lo quiero hacer paso a paso para que vean cómo lo hicimos. 170.4. Listo. Cuidado aquí, porque punto 8 y 170.4, este está en estado gas, pero este está en estado líquido. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque si ustedes ven aquí, si yo lo coloco aquí, pues él me va a dar ese valor. Entonces aquí tengo que ir a saturado, ¿sí? En el líquido, a 100, ¿qué? A 170.4. Y ahí me lo calcula, ahí me da la entalpía, me daba 720 punto algo. Bueno, aquí tengo la tabla ya llena, mejor dicho. Yo no me quiero complicar. Mire, ya tengo aquí la tabla llena, ¿sí? Esta es la tabla llena, yo ya aquí se las reporté. Ya no tienen que ustedes hallar nada. O sea, ya no se compliquen porque yo dije, esto se supone que tenía un error y pues fue culpa ni que era mía, de los que me pasaron los datos que teníamos que llenar. Entonces, ¿qué hice yo? Llené la tabla. Mire, ya está la tabla llena, ya están las presiones, las temperaturas y las entalpías. ¿Sí? Esta tabla es la que van a usar ustedes. ¿Para qué? Entonces, para hallar la eficiencia de la refrigeración. Entonces, ¿cómo hacen la eficiencia de la refrigeración? Pues simplemente cogen la entalpía 1, le restan la entalpía 4 y la entalpía 2 le restan la entalpía 1. ¿Sí? O sea, cojan estas entalpías y ahí les va a dar. Ese es el punto A. Ya, escoger estos datos de entalpía. ¿Sí? Punto B, calcular las entropías. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es llenar las entropías a estas mismas condiciones. Utilizamos SteamTab. Recomendación. Recomendación. Ojo, recomendación. Vamos a usar presiones y entalpías. O sea, utilicen las presiones y las entalpías para calcular las entropías. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque como esto hay cambios de estado, mire que la temperatura y la presión aquí son las mismas, pero mire que las condiciones de entalpía cambiaron. Sí, entonces lo mejor es mejor utilicen más bien presiones y entalpías. Presiones y entalpías. Colocan los datos de presiones y entalpías. Yo no lo puedo hacer aquí. Pues vamos a hacer la primera nomás. Inclusive por ahí ya la vieron spoileada. ¿Sí? La presión es ojo, 1.4, ojo, cuidado porque está en megapascales. En bares queda 1.4 y la entalpía es 2814.57. Calcular. Listo. Ya tengo la entropía aquí. Dio 7.55. Vamos a poner 7.55. Sí, bueno, yo acá por aquí yo la había spoileado en un ejemplo. Mira, 7.55. Sí, mira. Coloquen la presión y la entalpía y llenen la entropía. Listo. Es llenar eso. O sea, llenar la entropía. Es simplemente hacer cálculos de entropía con el programa. Ojo, presión y entalpía. Por eso lo coloco aquí. ¿Listo? Aquí. Llene la entropía. Y el punto 3, que es haga el gráfico. Representa el diagrama TS en una etapa de ciclo termodinámico. No se intimiden. Bueno, ahí dice ahí no se intimide. ¿Por qué? Porque dicen que no se intimide. Usarlo, bueno, ya les voy a explicar qué es esto. Usar las presiones y entalpías en SteamTab para calcular las entropías. ¿Sí? Para aquí me faltó decir, para calcular entropías. Es solo usar en SteamTab, SteamTab, ¿sí? Entonces ahí calcularían las entropías. ¿Y este gráfico qué es? Eso es un gráfico que es obtenido del mismo libro Sengel, es este. Ya les voy a explicar qué es este gráfico. Este gráfico es un diagrama TS. ¿Qué es un diagrama TS? Temperatura con entropía, ¿sí? Es este diagrama de temperatura. Esto es un diagrama del agua, el equilibrio del agua. ¿Cuál es su misión? Cuando ustedes tengan los valores de temperaturas con entropías, van a ubicar esos 4 puntos en este diagrama. O sea, van a dibujar los 4 puntos. Lo más probable es que les va a dar algo. Bueno, este no es un ETS, este es un diagrama.
Bueno, ojo que este es un temperatura-entropía, ¿sí? Entonces van a ubicar los 4 punticos y van a hacer las flechitas. Él les va a dar, o sea, cuando usted ubique los 4 puntos, porque como esta es temperatura-entropía, las entropías son el eje X y las temperaturas son el eje Y. Ay, qué pena. ¿Sí? A ver, yo intento aquí para que quede máximo. Bueno, no, más bien el del Sengel, que es este. ¿Sí? Bueno, usted ubica, mire que estos son entropías, estas son temperaturas. Ubica los 4 punticos. Hay uno que le va, por ejemplo, el 2 le va a dar por acá, el 3 le va a dar por acá, el 4 le va a dar por acá, el 1 le va a dar por acá. ¿Sí? Uno le va a dar por acá cerquita a 0. ¿Sí? Por acá, casi sin inicio. ¿Cuál es la idea? Unir los 4 puntos. Cuando usted une los 4 puntos, es algo parecido a lo que yo les había mostrado en bueno, aquí. Obviamente este diagrama no es este es un HT, este es otro tipo de diagrama, ¿sí? Obviamente no es igual a este, no es igual porque este es entropía con temperatura y nosotros estamos es con entalpía. Les va a dar algo así, o sea, ustedes van a ubicar los 4 puntos, uno de los 4 puntos y le hacen la flechita como es. Sí, en el orden, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1. Le hacen la flechita. Es ubicar los 4 puntos en este diagrama y hacer las flechitas. Después de hallar las entropías. Para eso necesitan las entropías. O sea, hallan las 4 entropías, las unen. Sí, hallan los 4 puntos, temperatura, entropía, y los unen, le hacen las flechitas. O hacen así, pues, por ejemplo, yo lo tenía en PowerPoint, yo no sé por qué lo cerré. Yo lo tenía en PowerPoint, y lo había dejado en PowerPoint. Creo que yo lo guardé. Vamos a abrir. Sí, yo lo tengo aquí. Este es el que les tengo que compartir a ustedes. Entonces, cuando yo les hago aquí, pues entonces usted ubica los 4 puntos, entonces puede ser en Paint, ¿sí? Une los 4, no sé, algo así, luego une el otro punto con el otro y así. Y pues lo dibujan aquí. Es eso, es dibujarlo encima de este, porque este es el del agua. Simplemente ver cómo da, ¿sí? Y hacen la flechita. Es eso, ese es el tercer punto encontrar los puntos y ubicarlos. Resumen, resumen de la parte colaborativa. Resumen, entonces el punto 1 es calcular la eficiencia. Es coger estos datos y meterlo en esta ecuacioncita. No hay problema. El punto 2, hallar las entropías. ¿Con quién? Con el programa. ¿Sí? Ojo, recomendación. Esta recomendación la debería colocar más bien acá. La voy a cortar de aquí y la voy a pegar mejor acá. Pegarla aquí. Recomiendo usar pH en extinta para calcular entropía. Entonces, cojan las presiones, las entalpías. No olviden que esto está en megapascales, ¿no? Aquí me lo puso en megapascales, lo voy a poner como debe ir, debe ser megapascales. Ese Pascal tiene que ser con P mayúscula, ¿sí? Yo aquí la dejé en minúscula. ¿Listo? Sí, el primer punto es el segundo punto, encontrar las entropías. Y el tercer punto, ubicar los 4 punticos, temperatura, entropías, temperaturas con entropías, son 4 puntos en este diagrama. ¿Sí? Que yo se los voy a facilitar y ustedes van a unirlos. Las líneas las van a unir y van a hacer el diagrama a ver cómo les da. ¿Sí? Con las flechitas pues, determinadas pues, para mostrar del estado 1 al estado 2, del estado 2 al 3. Mira que la parte colaborativa es más sencilla. La más compleja en realidad era lo individual, el 2. ¿Sí? Y pues eso es lo que tienen que hacer de tarea. Situación. Si alguno necesita, pues si están alcanzados del tiempo de aquí al domingo, me dicen, yo les puedo dar una excepción y les puedo extender por lo menos hasta el miércoles, si no alcanzan, ¿sí? Me dicen, porque es que pues yo me demoré también con este conferencia, pido disculpas, porque es que tengo otros 3 cursos, o sea, es complicado organizarse todo y yo ya tenía organizado, sino que no me cuadró la fecha y me tocó justamente hoy lunes, porque yo lo quería hacer el viernes y se me cruzó con otra videoconferencia. Y el sábado yo tuve práctica laboratorio asistencial. Algunos de ustedes se han dado cuenta que hay cursos que son presenciales y me tocó de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque lo ideal hubiera sido el sábado también, pero no se pudo. Entonces me tocó dejarlo sí o sí el lunes, ¿sí? Entonces, pues yo soy comprensible si alguien necesita otro espacio de tiempo.
yo les puedo dar, igual él no está de complicado, lo más complicado es el segundo punto individual. Ya les mostré, igual yo se lo estoy dando ya todo bien explicadito, con este, obviamente esta presentación yo se las voy a compartir, ¿sí? Y la idea es esa con el videito, inclusive ya voy a ponerme a subirles el video, los voy a publicar todos en el foro. ¿Con qué motivo? Para que pues se les vea la información que está ahí. Y, y pues revisarle a algunos, yo ya he revisado, pero no les he mandado la retroalimentación. Algunos, por ejemplo, utilizaron, ya vi que algunos utilizaron esta ecuación en la segundo punto, pero utilizaron el R mal, el R, no, el CP mal, el CP usaron el del agua. Ojo, el del agua no nos sirve, tiene que ser el del gas porque esto es para gas, ¿sí? Y el CP tiene que ser con la temperatura, pero ya se las estudiando, entonces no tienen que ponerse a... Solamente que me muestren de dónde salió. Se calcula el CP con esta ecuación, cópienlo. Yo les voy a facilitar esto en PDF para que lo expliquen. ¿Sí? Y listo, sería eso. Yo aquí estoy corrigiendo las presiones en pascales para que queden en mayúsculas. Sí, o sea, esto es lo que tenían que haber hecho en la fase anterior, pero como estaba mal el dato, obviamente eso les iba a dar mal. Entonces yo mismo me encargué de hacerlo, corregirlo y hacerlo, darle estos datos ya, porque yo sé que no se van a poner a calcular eso ahora, no era parte. Y pues ya después de esto corregido, pues hacer el cálculo determinado. ¿Sí? En las entropías. Entonces paso tarea colaborativa, calcular esto, reemplazar esos valores ahí, allá las entropías con el STINTAP y ubicar los puntos en este diagrama y unirlos. ¿Listo? Entonces, ¿están de acuerdo ya todos? Espero que les haya servido esta web conferencia y pues alguna duda, sugerencia, solicitud, ¿sí? ¿No? Sí. Les agradezco de haber colaborado, participado y pues ya entonces espero cualquier duda, yo estoy atento. Ya ahorita sí, ya les puedo corregir entonces el foro pues de lo que ya han adelantado, porque ya hay como unos datos que son y pues ya ahorita sí. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz noche y ya, gracias. Voy a guardarlo aquí de una vez y lo voy a guardar en PDF, que es el que les voy a compartir. Listo, que tengan entonces una feliz noche. Chao. Sí, sí está grabado. Yo les mando la... ¡Ah! Allá. Listo. Detener grabación. Listo. Chao.